Todo soñador sabe que es perfectamente posible sentir nostalgia por un lugar en el que nunca se ha estado, quizá más nostalgia que por algo conocido. Judith Truman. Bienvenidos, queridos estudiantes. Hemos llegado a nuestro último día de la gira Sierra Norte. Es por eso que se recomienda disfrutarlo al máximo. Después de una larga noche y descanso en el Polylepis Lodge, nos levantamos muy temprano para seguir explorando los lugares escondidos del Ecuador. Realizamos una caminata en senderos rodeados de la flora y la fauna más espectacular del mundo, mientras caminamos por el bosque. El Polylepis Lodge engloba el encuentro mágico de dos ecosistemas únicos en el mundo, como son el bosque de Polylepis y el páramo de Frailejones. Por su filosofía de conservación, es una reserva privada y protegida en los Andes ecuatorianos, que a través del ecoturismo busca la protección del último remanente en el mundo del bosque primario y milenario de Polylepis. Al mismo tiempo, a través de actividades turísticas y la ayuda comunitaria, se asegura la conservación de los humedales, difunde a cada visitante el valor e importancia de los páramos y se enfoca en el desarrollo y mejora de la calidad socioambiental de la zona aledaña a la Reserva Ecológica El Ángel, Carchi, que es donde se encuentra ubicado. Después de haber admirado el paisaje, nos dirigimos hacia el restaurante del establecimiento para recargar energías después de la caminata. Aquí nos serviremos un delicioso desayuno buffet cargado de nutrientes para continuar con esta aventura. A continuación, nos dirigimos hacia nuestras habitaciones para recoger las maletas y así dirigirnos hacia nuestro siguiente atractivo, para el cual tomaremos la vía E187 y finalmente la E35 para poder llegar al mirador San Miguel Arcángel, ubicado en Ibarra. Desde el mirador San Miguel Arcángel se puede admirar toda la ciudad con su vista directa al Cerro Imbabura, que en la tradición indígena es considerado un monte sagrado y denominado Taita Imbabura. Ascender a esta hermosa montaña de 4.630 metros sobre el nivel del mar es una experiencia única, la cual atraviesa un empinado pajonal a los pies de la roca, punto desde el cual se inicia la travesía final hasta alcanzar la cumbre, desde donde gozaremos una increíble vista y sus montañas aledañas. También está el bosque protector Guayabillas, con un área aproximada de 54 hectáreas. Es principalmente un bosque plantado, donde prevalece el eucalipto, pero existen zonas en las que permanece la vegetación nativa del sitio con la presencia de arbustos como guayabilla, cholán, sauco, algarrobo, entre otros. Existen manchones de vegetación en los que se encuentran el cedro andino. También se encuentran matorrales bastante densos con espina de chivo, uña de gato y zonas herbáceas con quicuyo, verbena, entre otras. Su riqueza arbustiva favorece a la presencia de especies de aves, reptiles, insectos y algunos mamíferos. También podremos observar del lado izquierdo a la laguna de Yaguarcocha, la cual tiene una superficie de 240,51 hectáreas y 8 metros de profundidad. Asimismo, en la cima del mirador se levanta el monumento de San Miguel Arcángel. La imagen se encuentra ubicada en la Loma Alto de Reyes, en el barrio de Priorato. El monumento es considerado por los moradores como el patrono y protector de la ciudad. La imagen de Arcángel San Miguel es de 13 metros y su base de 9 metros. Existen tiendas de artesanías y comidas cuyos propietarios se encuentran organizados para prevenir la seguridad de los visitantes. Posteriormente nos dirigiremos por la troncal de la sierra para degustar
un almuerzo en la parrillada del tío Jesse, ubicado en la avenida Mariano Acosta y Manuela Cañizares, frente a la gasolinera de La Florida. Este restaurante nos ofrece el arte de la comida sana, chorizo, chuleta y toda la parrilla, con un ambiente familiar, fresco y saludable. Además, ofrecen caldo de gallina, locro de papa, jaguar locro, delicioso, ¿verdad? Acompáñanos a conocer su historia. El creador de la parrilla del tío Jesse es el señor Edgar Viana, un hombre emprendedor que empieza a brindar el servicio de alimentación y sobre todo su especialidad, las carnes a la parrilla, desde el año de 1996. Empezó con un pequeño local, una parrilla pequeña y una mesa, y tuvo una gran acogida por parte de los clientes de Ibarra e Imbabura, por lo que más tarde fue necesario trasladar su parrilla a un lugar más amplio, en el cual pueda atender a todos aquellos que gustaban de sus deliciosas parrilladas, complementando la exquisitez de sus platos con gran creatividad de su marca y decoración de su local, al estilo rústico, haciendo de este un lugar acogedor y único en la ciudad. Sin duda alguna, estas son las primeras parrilladas en Imbabura, y que gracias a su gran trabajo, esfuerzo, experiencia, atención personalizada y cariño a su gente, creció a pasos agigantados, llegando a ser, hoy por hoy, de las mejores parrilladas del norte del país y con gran reconocimiento en todo el país. Luego de disfrutar un exquisito almuerzo, nos dirigiremos hacia la Plaza de los Ponchos, en donde podremos realizar una caminata, tomar fotografías, observar las artesanías e incluso adquirir productos que se ofertan. También es conocido como el Mercado Centenario. Este es el centro de la mayor feria artesanal del norte del Ecuador, ubicado en la provincia de Imbabura, en la localidad de Otavalo. La actividad de la Plaza de los Ponchos del Ecuador está destinada a comercializar artículos artesanales, tanto a nivel local, regional, nacional e inclusive internacional. Los textiles de Otavalo son la bandera de producción artesanal. Sin embargo, también se ofrece otro tipo de productos realizados en madera, obras de arte con cerámica, pintura en metal, entre otros. Este mercado de artesanías es considerado como uno de los más grandes de la región. Es tradicionalmente un lugar de visita para el turista nacional y extranjero. Después de este recorrido por el Mercado Centenario, tomaremos la E35 para seguir hasta Cayambe, en donde disfrutaremos de unos deliciosos bizcochos. También es conocida como San Pedro de Cayambe. Está ubicada al norte de la provincia de Pichincha. Sus límites geográficos son al norte con la provincia de Imbabura, al sur con el cantón Quito, por el este con la provincia de Sucumbíos y Sinapo y por el oeste con el cantón Pedro Moncayo. Está situado entre dos hemisferios, norte y sur, ya que cruza la línea equinoccial o Ecuador en la región interandina. Sobre el origen del nombre, se cree que proviene del idioma quitu. En esta lengua, Cay significa joven y Bi, agua o fuente de la vida. Las actividades principales de la ciudad son la producción de flores, la industria alimentaria, la ganadería y la agricultura. Una de las principales celebraciones son la fiesta de San Pedro, denominado también como las fiestas del sol en la mitad del mundo. Es conocida por sus tradiciones orales, las coplas y vestimentas coloridas que engalanan esta celebración. En este lugar se encuentra uno de los nevados más representativos de la Sierra Norte del país, el volcán Cayambe, con una altura de 5.790 metros sobre el nivel del mar. Es considerada la tercera elevación más importante del país, solo por detrás del Cotopaxi y el Chimborazo. No se puede hablar de Cayambe sin mencionar los deliciosos bizcochos.
pues al borde de la carretera panamericana, en tiendas y salones, el queso y los clásicos bizcochos son muy apetecidos por los viajeros. La combinación de la harina, la manteca vegetal, el agua y la medida justa tienen como resultado el sabroso bizcocho. Y para allá mismo, antiguamente esta receta era exclusiva de familias católicas adineradas. Cuenta la historia que la preparación era un secreto de los españoles, quienes consumían este alimento durante el periodo de conquista. Muchos años atrás, ¿no? Cuando vinieron la misión geodésica a hacer las mediciones, vinieron franceses. Ellos prácticamente tenían procesos de panificación, y en uno de esos procesos, ustedes saben que hay veces que por errores o por aciertos siempre se descubren las cosas, y salió un producto delicado, rico, sabroso. El bizcocho es la parte más importante de este sector. Nosotros lo amasamos a mano. Creemos que la mano del hombre es la parte importante, es lo que le da el sabor a nuestro producto. Utilizamos harina, manteca, sal, azúcar, levaduras. El secreto está en los montos, en las cantidades en las que las colocamos en el producto. Y tenemos las personas que cortan el bizcocho, que es realmente impresionante. Vamos a verles en acción. Un valor adicional que tiene nuestro producto es que nosotros utilizamos el horno de leña. Le da una característica y un sabor indescriptible a todos nuestros productos. Doblemente asado, por eso es bizcocho. Tiene un doble proceso de asado con temperaturas especiales, que se le da ese toque y ese sabor que siempre lo hemos probado tradicionalmente. Finalmente, esta travesía ha llegado a su fin. Esperamos que se hayan divertido al máximo en la gira Sierra Norte. Nunarric les agradece por su participación, y así nos dirigimos por la carretera panamericana o troncal de la sierra por 1 hora y 40 minutos hacia nuestra querida Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, en donde nuestros familiares nos esperan ansiosos para recibirnos. Estos 6 días fueron llenos de diversión, pero sobre todo de experiencias y aprendizaje. Esperamos que te hayas animado a vivir esta aventura con nosotros, a valorar y a conocer más sobre las maravillas que nos ofrece nuestro hermoso país. Recuerda que esta es una carrera que requiere de esfuerzo y dedicación, y sobre todo vocación. No te desanimes, que esto apenas empieza.